Las comunicaciones no nos permiten muchos alardes, nos vamos rápidamente hasta Puerto Príncipe. Ahí están los ojos de Fran Sevilla, los que nos están permitiendo conocer de cerca el alcance de esta tragedia. Fran, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantados de saludarte, Fran. Hablábamos ayer del despliegue militar garantizando la seguridad de los equipos de emergencia y de rescate de los marines de los Estados Unidos. ¿Ha comenzado ya ese despliegue? No, por lo menos como despliegue en las calles de Puerto Príncipe. En el único sitio, aparte del aeropuerto, donde les hemos visto desplegarse es en el interior del Palacio Nacional, en los jardines que rodean el edificio semiderruido del Palacio Nacional. Nada más, en ningún otro sitio y en algún convoy escoltando a algunas organizaciones. Las imágenes, las fotografías que supongo que habéis visto, yo creo que son una buena manera de hacer marketing, porque de eso no se ve aquí absolutamente nada y empieza a ser un poco lamentable. Llevo casi 3 horas recorriendo todo Puerto Príncipe y no he visto en ningún sitio distribución de ayuda humanitaria, en ninguna parte, de ningún tipo. No he visto marines llevando cajas, o sea que alguien ha hecho una foto que viene muy bien, pero que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. La realidad es que hay miles y miles, decenas, centenares de miles de haitianos que siguen sin absolutamente nada. Todo el centro de Puerto Príncipe, donde está el Palacio Presidencial, la Plaza Central, está abarrotado de gente viviendo entre toldos, entre paños, que no han recibido nada. Ahora mismo estoy en un sitio, he recorrido también todo el centro, he recorrido también varios barrios, he recorrido algunas partes de las afueras, ahora mismo estoy en una de esas partes, en un sitio que es un poco, no sé cómo describirlo, un poco irónico diría, un poco significativo. Es un lugar que se llama Pax Villa, Villa del Paz, y es un crematorio. Y a la entrada de ese crematorio hay un gran pub, y aquí calculo yo unas 2.000 personas en esas mismas condiciones, con plásticos, con toldos, y me están diciendo que por aquí no ha pasado absolutamente nadie, que no han recibido absolutamente nada. Y así en todos los campamentos que voy recorriendo, campamentos improvisados como este, por todo Puerto Príncipe. No sé quién dice que los marines están repartiendo ayuda humanitaria, pero es absolutamente falso. Fran, pues menos mal, soy Ana Pastor, que estás ahí para decirnos que eso es mentira. Y yo decía que me alegraba, pero ahora tengo que decir lo contrario. Dime, ¿cómo es posible? Porque yo cada día que te escucho en Radio Nacional, ¿cómo es posible que hayáis llegado vosotros a algunas zonas? Yo sé que tú estás muy curtido, pero imagino que los marines lo están bastante más que tú, a llegar a ciertas zonas y no llegue la ayuda. Es que es incomprensible visto desde aquí. Es absolutamente incomprensible. Lo hablamos esta mañana con el secretario de Estado para Iberoamérica, con Juan Pablo de la Iglesia, que lleva ya aquí pues desde día y medio después del terremoto, y aquí sigue intentando por parte española, como presidencia de la Unión Europea, poner un poco de coordinación en este caos. Nos decía que poco a poco se van coordinando y nos explicaba, por ejemplo, que el aeropuerto es un cuello de botella que impide la llegada de la ayuda, entre otras cosas porque, como ya hemos contado aquí, el propio aeropuerto lo gestionan los estadounidenses y han dado prioridad absoluta a la llegada de sus tropas, a la llegada de su material y a la evacuación de sus ciudadanos. Médicos Sin Fronteras, Intermon Oxfam, bueno, toda una larga lista de ONGs que suelen atender en estas catástrofes, se quejan de que sus aviones están parados en Santo Domingo sin poder llegar aquí. Es cierto, entre otras cosas, porque ocurrió con 3 aviones de la cooperación española. Es decir, yo he visto aquí a bomberos españoles cruzados de brazos, que llegaron, igual que Juan Pablo de la Iglesia, al día siguiente o día y medio después del terremoto, cruzados de brazos porque no tenían su material para trabajar, porque venía en otro avión que ya no se autorizó a aterrizar y no, nada, vamos, la propia EFE tenía problemas de comida, de agua, que tenía el avión por carretera. Así que lo cierto es que de momento la gestión que se está haciendo es una gestión bastante defectuosa, diría yo, para lo que sería la urgencia inmediata. Nos dicen algunas personas que la forma de entender este tipo de crisis por parte de Estados Unidos, y bueno, quizá tengan razón, no lo sé, desde aquí parece difícil entenderlo. Dicen que la seguridad y que entonces no se distribuye la ayuda porque si tú pones un convoy de distribuir ayuda sin protección, inmediatamente sería saltado y entonces se formaría un caos todavía mayor. Es posible, pero a medida que pasa el tiempo y esa ayuda no llega, la gente está más frustrada y entonces
es mayor la posibilidad de que se produzcan saqueos, es decir, es un círculo vicioso terrible. En uno de los sitios en que hemos estado esta mañana son otras instalaciones de la ONU y allí hay miles de haitianos esperando también algo, un trabajo, cualquier cosa que les den algo. Hemos visto cómo soldados peruanos de la MINUSTA, de la Fuerza de Naciones Unidas, la emprendían a golpes, a porrazos, con varas contra la gente para despejar el camino. No porque la gente intentara asaltar las instalaciones, simplemente porque se agolpan de tal manera que impiden la entrada en las instalaciones, que impiden la circulación. Entonces, esa es la realidad de Haití, y quien diga lo contrario probablemente tiene o no está aquí o tiene otros objetivos. Nos decía Juan Pablo de la Iglesia, citando datos de la Unión Europea, etcétera, que la ayuda repartida hasta ahora ha llegado a 300.000 personas y que hay 1 millón que necesitan. Yo sinceramente creo que son cifras muy optimistas. No sé quién las está dando a los responsables políticos como Juan Pablo de la Iglesia para que nos las ofrezcan, pero os aseguro que visto lo que he visto en las últimas 3 horas, lo que vi ayer es que en ningún sitio, o sea, es que ya es difícil que una ciudad como Puerto Príncipe, sin parar de recorrerla, yo me muevo en una moto para tener más movilidad, porque a veces es catastrófico, y entonces voy con mi conductor por todas partes y no me he encontrado ni un solo convoy ni ningún solo punto de distribución. Hombre, sería casualidad, ¿no?, que recorriendo más la mitad de la ciudad no me haya tocado con ningún punto de distribución, pero es que además conozco los sitios como esta Paz Villa o como el centro, enfrente del Palacio Presidencial, o como muchas otras zonas alrededor del aeropuerto, donde hay campamentos improvisados con miles y miles de personas, y allí no ha llegado absolutamente nada. Es importante lo que cuentas, Fran, porque en ocasiones, no digo con mala intención, pero en ocasiones las imágenes de lo que está pasando solamente van a confundirnos, van a distanciarnos de la realidad. Por más que veamos imágenes en televisión, por más que algunos periódicos nos muestren, hablo sin mala intención, de cómo convoyes, de cómo están descargándose camiones, cómo se descargan los aviones con ayuda. Bueno, pues de nada sirve esa ayuda, ya puede estar en Puerto Príncipe o aquí, de nada sirve esa ayuda si realmente no llega allá donde se necesita. Te pregunta Tom. Sí, Fran, yo pensaba Fran, una pregunta rápida, que la manera de distribuir quizás más lógico sea del aire, entonces no pueden llegar en vehículos que claro, una cosa que nos ha dicho Juan Pablo de la Iglesia es que en algunas zonas iban a lanzar desde el aire, pero luego en Puerto Príncipe, es decir, es que yo estoy aquí, estoy mirando, he visto 2 o 3 helicópteros militares, no he visto lanzamiento de absolutamente nada, y además esos helicópteros militares tienen escasa capacidad de carga como para poder lanzar ayuda humanitaria. He querido recorrer las afueras porque hay gente que se está yendo de la ciudad, claro, porque es muy difícil vivir en el centro de Puerto Príncipe. Tampoco veo nada. Sí es cierto que si tú vas a Naciones Unidas, y a lo mejor luego esta tarde, luego mañana, y te pones de acuerdo con ellos y con el PMA, el Programa Mundial de Alimentos, y dicen, ¿les puedo acompañar a un reparto de ayuda? Y te dicen que sí, te llevan. Y esa es la imagen que sale. Pero yo lo que estoy buscando no es la imagen que se busca a propósito, sino la imagen del resto, de lo que hay. Y la imagen del resto de lo que hay es lo que os estoy transmitiendo absolutamente. O sea, esa es la realidad en estos momentos. Y la realidad es que con todo el mundo que hablo, con todos los haitianos que estoy hablando por la calle, todos están desesperados, pidiendo aquí en esta Paz Villa, pues en cuanto me han visto aparecer, claro, me ven blanco, con un teléfono satélite en la mano, y piensan que soy alguien que puede ayudarles. Me dicen, ¿nos pueden traer ayuda? ¿Pueden llamar a que vengan a ayudarnos? ¿Pueden decirles que estamos aquí? Ya me gustaría, lo estoy haciendo, lo que estoy haciendo es lo que puedo hacer, que es decir que no es cierto, que la ayuda no está llegando, y que hoy se van a cumplir 7 días, una semana, y que la ayuda sigue sin llegar. Que en el aeropuerto lo que es comida, bebida, he visto descargar poco, he visto descargar mucho material. Bien es cierto que en los primeros días el esfuerzo se ha centrado en el rescate, y esa operación, digamos que, como decía Juan Pablo de la Iglesia, lo que es la fase de rescate ha terminado ya, los equipos, por lo menos españoles, ya se están retirando, hoy se van 2, mañana se irán otros, y ahora empieza la fase de distribución de agua potable, comida y medicamentos, ¿no? Pero esa fase que ya se supone que ha empezado, os aseguro que es muy difícil verla en ningún sitio. O sea, yo es que no me he encontrado un solo convoy, de verdad, no sé cómo más explicarlo, ¿no? Pero esa es la realidad, esa es la terrible realidad en estos momentos. Pues así están las cosas en Puerto Príncipe. Gracias,
Fran, gracias porque tus ojos nos sirven y nos ilustran y nos cuentan la realidad de las cosas, que a veces es muy difícil, por más interés que tenga uno, saber de verdad lo que está ocurriendo. Gracias, Fran.